Muchas gracias por su presencia aquí en la Cámara de Diputados. Ya casi terminamos el mes de julio y muy agradecida, por supuesto, por su presencia en este lunes. Para iniciar la semana, si me permiten, vamos a empezar. Felicito al ciclista mexicano Isaac del Toro Romero, quien hizo historia al obtener el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026 y conquistar la camiseta blanca como el mejor ciclista joven de la competencia. A sus 22 años y en su primera participación en el Tour de Francia, Isaac se convirtió en el primer mexicano en subir al podio de la competencia ciclista más importante del planeta. Es un resultado extraordinario que debe llenar de orgullo a todo nuestro país. Lo señalé este fin de semana en mis redes sociales. México debe reconocer y celebrar los triunfos de sus deportistas, especialmente cuando detrás de estos resultados existen años de disciplina, sacrificio personal y perseverancia, muchas veces sin el acompañamiento institucional que se merecen. Por ello, propondré que antes de que concluya la comisión permanente, se realice un reconocimiento a Isaac del Toro por este Congreso mexicano. Estoy segura de que los próximos años seguirán siendo años de cosecha, de triunfos al máximo nivel. Isaac del Toro conquistó un lugar en el podio del Tour de Francia y abrió un camino para las nuevas generaciones, poniendo el nombre de México en la élite del ciclismo internacional. Como segundo tema, si me permiten, quiero fijar mi posición a propósito del proceso de admisión de la UNAM. En relación con la suspensión temporal de los trámites de entrega de documentos e inscripción de aspirantes a licenciatura anunciada por la Universidad Nacional Autónoma de México ante posibles anomalías en los resultados del concurso de selección, quiero reconocer la decisión del rector Leonardo Lomelí de integrar una comisión técnica de especialistas y ordenar una revisión exhaustiva del proceso de admisión. La UNAM actuó con responsabilidad ante el problema al detener preventivamente el procedimiento y esclarecer lo ocurrido antes de continuar con las inscripciones. Es nuestra máxima casa de estudios y es por ello indispensable privilegiar el rigor técnico, la legalidad y la equidad. La investigación debe realizarse de manera expedita y deslindando responsabilidades. No debe permitirse que una persona obtenga un lugar mediante fraude, manipulación o cualquier ventaja indebida. Al mismo tiempo, deben protegerse los derechos de los aspirantes que participaron de buena fe y cuyos resultados son legítimos. La actuación de algunas personas no puede perjudicar a miles de jóvenes que se prepararon y cumplieron correctamente con el proceso. Como egresada de la UNAM, reconozco siempre la autonomía universitaria y confío en que nuestra máxima casa de estudios ofrecerá respuestas claras, garantizará un proceso justo y preservará el prestigio que ha construido a lo largo de su historia. Un lugar en la UNAM debe ganarse con preparación y mérito, nunca mediante trampas, y cualquier investigación será necesaria e indispensable para castigar las irregularidades, por supuesto, siempre sin perjudicar a quienes sí lo hicieron bien, ética y correctamente a propósito de su examen. Muchísimas gracias.
A sus órdenes. Gracias, buenos días. Hay una lista de compañeros que quisieran preguntarle. Maru Rojas, Grupo Fórmula. A tus órdenes, querida Maru, buenos días. Buenos días, doctora. Primero, en el orden que usted también planteó los temas, hay muchas críticas y ayer, después de que usted subió su mensaje a redes, le decían en las mismas redes sociales que Isaac del Toro nunca fue apoyado por ninguna instancia del gobierno mexicano. Qué bueno que proponga un reconocimiento, pero creo que también debiera haber un impulso desde abajo y desde los primeros pasos a todas las disciplinas deportivas en nuestro país. Y segundo, también se habla hoy en la mañana de que debiera intervenir el gobierno mexicano, la presidencia de la República para el asunto de la UNAM y dónde queda la autonomía. ¿Qué opina usted de la intervención de otras instituciones, de otras instancias? Y yo no le veo pues gran salida que repetir el proceso. ¿Usted estaría por la repetición del proceso de admisión en la UNAM? Gracias. Sí, bueno, en efecto tuve la oportunidad de postear 2 mensajes el fin de semana, uno el sábado y uno el domingo, a propósito de el triunfo de Isaac del Toro, y tienes toda la razón, hay un reclamo, por supuesto, hay más felicitaciones, hay que decirlo primero que nada, hay muchas más felicitaciones, pero también hay un reclamo a propósito de que pues las instituciones gubernamentales deben fortalecer a los deportistas, debe generarse condiciones dignas para que los deportistas puedan desarrollar sus potencialidades y poner en alto el nombre de México, y por supuesto yo acompaño ese reclamo. Es necesario que México, que el presupuesto de los mexicanos, que el erario se enfoque a lo importante, que cuando tengamos que decidir entre hacer una obra que no sirva, o que choque, o que se queme, o que sea un barril sin fondo de corrupción, pues no se decida por eso, y sí se decida por apoyar a las y los deportistas que, como lo he comentado, en muchas ocasiones deben de salir adelante con muchos sacrificios propios y familiares, y evidentemente lo que debería hacer el Estado mexicano es acompañarlos, es proveerles de la mayor cantidad de insumos para que puedan, por supuesto, salir adelante con sus talentos. Ya suficiente trabajo físico, mental y familiar tienen que hacer los deportistas como para además estar teniendo que luchar por conseguir para sus uniformes o para sus viáticos o para sus viajes internacionales. Lo decía claramente una persona que me contestó en una de mis redes sociales. Hay unos deportistas que están incluso teniendo que vender agua, me parece que era lo que vende, para poder salir adelante y comprar sus boletos de avión. Así es que yo diría, por supuesto, es una deuda pendiente que hay que resarcir en términos presupuestales, y ojalá y podamos construir el acuerdo para que el Congreso mexicano reconozca este triunfo de Isaac del Toro, porque él está abriendo una brecha importante para que los jóvenes de este país, por supuesto, sepan que la bandera de México puede estar en los Campos Elíseos en París, Francia, que nuestra bandera puede estar con las y los deportistas en el mayor de los niveles posibles, como en este caso en la Tour de Francia. De verdad, muchas felicidades a él, a su familia, y evidentemente hay que hacer lo que nos corresponde desde el Estado mexicano para él y para todos los jóvenes que en este momento están aspirando a tener un espacio en las participaciones que, por cierto, se están llevando a cabo ahora. Perdóname, el tema de la UNAM.
Nada más, perdón, para contribuir. Ahorita los estudiantes de la UNAM están haciendo manifestaciones en los diversos circuitos y están pidiendo que se regrese al examen presencial. Nada más para englobar ese tema, por favor. Por supuesto, sí, lo decía muy bien Maru. Hay, digamos, algunas alternativas, igual, Francisco, a propósito de esta, pues digamos, de esta manifestación que están llevando a cabo ahorita los jóvenes estudiantes. Evidentemente, una posibilidad es que se repita el examen. Y yo reitero, confío en la autonomía de la universidad y espero que encuentren la mejor ruta posible para dar transparencia y certeza a los jóvenes que sí estudiaron, que no hicieron trampa y que merecen entrar a la universidad. Si define la universidad que se repita el examen, pues seguramente será muy bueno para tener certezas de legalidad, siendo una repetición presencial. Evidentemente, yo reitero, será una definición de la propia universidad. Es nuestra máxima casa de estudios, tiene autonomía y confío en que lo resolverán de la mejor manera. Francisco Rubio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidenta? Buenos días todavía, creo. En el tema, voy a tratar de seguir el mismo tema de mi compañera Maru Rojas. Una anécdota. Hay una compañera reportera que su hija estuvo en el equipo de natación sincronizado. La compañera luego tenía que andar haciendo rifas junto con el equipo olímpico para la compra de los uniformes, de los trajes de baño, de todos los enseres que se necesitaban. Inclusive la niña fue de alto rendimiento, ya ahorita yo me imagino que va a ser ya una señorita, que inclusive dejó de estudiar porque le pedían el tiempo completo para poder ser una deportista de alto rendimiento. Y a final de cuentas, pues los de pantaloncillo largo no les importa, no les interesa el deporte, solamente para la fotografía. Eso se lo dejo como anécdota. Lo de la UNAM, sí sería necesario que ya se cancele este examen semipresencial y irse, como lo están demandando ahorita los jóvenes, que sea ya de manera presencial. E independientemente la UNAM, aunque es autónoma, sí se rige del presupuesto de la federación. Debe de rendir algún reporte. Aquí justamente. Por el momento, estas dos, ¿o quiere que le ligue la tercera? Sí, bueno, sí, totalmente de acuerdo en términos de la necesidad de que México debe apoyar a sus deportistas, lo debe hacer más, lo debe hacer de mejor manera, lo debe hacer de manera transparente y debe de hacerlo como una prioridad. Este triunfo de Isaac del Toro, o incluso las medallas que en este momento se están obteniendo, es obligado una reflexión en positivo para que podamos construir desde el presupuesto mejores condiciones para los deportistas en México y no tengan que estar preocupados, además de por su entrenamiento, por temas de recursos, tanto ellos como sus familias. Lo de la UNAM, lo reitero, es una decisión de la máxima casa de estudios. Yo, pues, me parece que es obligado reconocer que esta suspensión temporal de los trámites de la entrega de documentos y de las inscripciones, a mí me parece que fue, sin lugar a dudas, de reconocerse con altura de miras, porque por supuesto que pudieron haber encontrado muchísimos argumentos o pretextos y no lo hicieron, detuvieron este proceso, hubo una suspensión temporal
de los trámites de las inscripciones, y me parece que es una gran decisión de la universidad. Y también es claro que si hay una respuesta, digamos, a la ciudadanía, esta ojalá y sea lo más transparente y pública, y además permita que los jóvenes que sí lo hicieron bien, que sí estudiaron, que sí se capacitaron, que presentaron el examen y lo hicieron con honorabilidad, puedan continuar con sus estudios. Es claro que no por unos cuantos que hicieron trampa deben pagar. Muchos que estudiando durante muchos años, por cierto, porque hay muchos que vienen de la media superior, pues buscan entrar a nuestra máxima casa de estudios. Yo creo que la UNAM actuó con responsabilidad ante pues un hecho muy complejo. Yo he podido escuchar qué tantos supuestos podían haberse dado para hacer trampa, y es increíble, digamos, todas las historias que se han podido conocer a propósito de esta posibilidad irregular, llamémosle así. Así es que, bueno, se intentó, se intentó hacer un examen no presencial. La realidad, pues, digamos, demuestra en el rostro que, pues, a lo mejor lo idóneo, lo bueno será que sea presencial, pero esperemos a que esa definición la tome la UNAM. Gracias. En el otro tema, me gustaría saber su punto de vista en torno a la decisión del gobierno federal de suspender la obra hidráulica conocida como La Parota. Ya lo dio a conocer el gobierno federal. Pues habremos de ver, querido Francisco, por qué lo... Entiendo por reclamo un tanto por las comunidades. Si me permite, sabremos de ver cuál fue la definición y bajo qué lógica, y podemos fijar una posición. Y un último tema, por favor. Sí, señor. Abusando de su amabilidad, Daniel Ortega y sus declaraciones. No conceder las facilidades para un proceso democrático en su país, debido a que hay para él indicios de que la ultraderecha lo quiere derrocar. Y con esto se cancela ya todo proceso electoral. Bueno, primero que nada, si es necesario refrendar la autonomía de los pueblos, la autonomía de las naciones en función de su posición. Me parece que en este caso no es el pueblo el que está diciendo eso, sino los que están en el poder. Y evidentemente que alguien, que una autoridad aspire a que su país no sea democrático es terrible. Son estos gobiernos o estos políticos populistas que, obsesionados con el poder, piensan en sí y no piensan en su pueblo. Yo espero, por el bien de su gente, de sus ciudadanos, de sus jóvenes, de sus niños, que no se destruya la democracia en ese país. Gracias, Francisco. Buen día, doctora. Yo voy a insistir con lo del deporte. Pues sí, a los grandes deportistas se les reconoce cuando ya están en el podio, en el primero, segundo o tercer lugar. Sin embargo, vemos que aquí en la Cámara es al que más se le ningunea, aparte de salud y educación, al deporte. No hay presupuesto digno para ellos. Y a pesar de, por ejemplo, que Rommel Pacheco fue diputado, pues ahora pues se debería de dar una vueltecita por el Comité Olímpico Mexicano para que vea cómo están las instalaciones. Es más, aquí cerquita hay un velódromo que se construyó hace como 60 años, yo creo.
está abandonado, nadie lo usa y hay muchos ciclistas en México. No sé si, a lo mejor no porque estabas muy chiquita, pero había un marchista que vivía en Chimalhuacán, en el Estado de México, de una zona muy, muy pobre, y él se iba caminando desde Chimalhuacán hasta el CEDOM para hacer sus prácticas, y llegó a los Juegos Olímpicos. Bueno, y después lo machucó un camión, creo, se murió en un accidente. Entonces, ¿cuál es el sentir de que todo el mundo se cuelga las medallas posteriormente? Yo creo que a muchos les debería de dar vergüenza hacer esto y llevarlos a los diferentes escenarios, pues para que se adornen las autoridades. Que realmente se trabaje porque a los deportistas se les dé el reconocimiento, los apoyos, y vemos que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos o en algún otro evento deportivo, los mexicanos son los que van más mal vestidos, los tenis a veces ni les quedan y se tienen que comprar otros, y bueno, y a nivel de olimpiadas, no. En cambio vemos, por ejemplo, en el fútbol todas las facilidades que se les dan, porque eso sí deja mucho dinero. Incluso debiera haber una ley que obligara a los equipos, pues tener ahí desde niños para forjarlos, ¿no?, como futbolistas, pero sin que les cueste. Las escuelas que tienen los clubes son carísimas, entonces necesitas tener dinero pues para el uniforme, para las colegiaturas, cuando a ellos les deja muchísimo dinero. Entonces, que yo sé que es un trabajo arduo, pero tendrían que empezar, pues ya, ¿no?, desde aquí, desde el legislativo, a modificar las leyes para que estos niños pues lleguen a esos niveles y pues sí se adornen los gobiernos. Esa sería una. Y volviendo bueno, en el otro tema te quiero preguntar cómo la presidenta Sheinbaum, pues así a bote pronto, dice que este video que ha circulado, el segundo que circula, donde implica a los Monreal, dice que no es cierto, que eso es falso. Tienen tanta capacidad para en un ratito decidir qué es falso y qué es real. Entonces, si ahí se exculpan a las personas que están implicando, por ejemplo, en los asesinatos, en la relación que tienen con los carteles de la droga, ahí qué pasa, ¿no? Bueno, y ahorita te hago la otra. Gracias, Margarita. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, evidentemente me parece que también es indispensable y humano y positivo reconocer a quienes ganan, hay que decirlo, ¿no? A mí me dio muchísimo gusto ver, pues, a muchísima gente felicitando a Isaac del Toro. Me refiero a no solamente políticos, también a, digamos, personas que hacen de su vida otra cosa que no sea la política, y estaban muy orgullosos de tener a un mexicano. Yo la verdad es que posté la foto en los Campos Elíseos de él en el podio, es maravillosa, hay que decirlo y hay que felicitarlo. Y yo creo que también hay que reconocérselo a él. Me refiero a que debe ser impresionante la disciplina que él y su familia y su equipo deben de tener para haber llegado ahí. Y hay que felicitarlos y hay que hacerlo con cariño y hay que hacerlo con un reconocimiento que se merece él. Incluso que el Congreso mexicano lo reconozca, se lo merece. Es un mexicano que por primera vez en la historia está en el podio de la carrera más importante de ciclismo en el mundo. Nunca habíamos estado ahí, nunca, me refiero a como mexicanos, nunca la bandera de México había estado ahí. Yo creo que hay que hacerlo. O sea, no hay que regatearle, hay que hacerlo y hay que hacerlo con cariño y hay que hacerlo, por supuesto, diciéndole gracias porque es un rostro positivo, honorable, bueno de México en el mundo. Isaac del Toro nos recuerda que hay un México bueno, trabajador, disciplinado, que puede estar
en los mejores espacios representando a nuestra nación. Y entiendo perfecto que hay que hacer más desde las instituciones gubernamentales. Y hay que apoyar al deporte y hay que apoyar a las distintas disciplinas y hay que generar condiciones para que los jóvenes, además del esfuerzo físico y mental que se necesita para una competencia o muchas, y ganarlas, pues tengan, como bien dices, un uniforme o unos tenis o un transporte digno y de calidad que sea acompañado por las instituciones gubernamentales, porque para eso es el erario, para eso son los impuestos de los mexicanos, para que se invierta bien, no para que se malgaste. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, Margarita. Y a propósito de lo que, si vi la pregunta, digamos, vi que se abordó el tema en la mañanera sobre lo que pasa, o lo que pasó, lo que al parecer pasó en Zacatecas. Y yo lo dije y lo reitero, hay que saber qué dice la Fiscalía, en qué etapa del proceso está la investigación, qué es lo que habrán de informar. Me parece que en Zacatecas y en México se necesita dar seguridad y paz a los mexicanos. Y esto me pareció porque, según la presidenta Sheinbaum, hicieron una encuesta de cómo está Morena ubicado y pues hay una aclamación popular así increíble, que la gente está contenta con el trabajo que se está haciendo en Sinaloa, cuando todos los días asesinan a 5, a 6, secuestran a 8, pero la gente dice que está muy contenta y tiene todo el respaldo de los sinaloenses. Y la tercera pregunta es igual sobre el tema de la UNAM. Mientras se responsabilizan o deslindan pues las empresas que hicieron todo este software y para el examen en línea, pues los investigan, y mientras a lo mejor elaboran otro examen de admisión, pues hay mucha gente estudiantes que están pidiendo el examen presencial, incluso algunos de los que pasaron muy bien. Entonces aquí la UNAM está entre la espada y la pared. Gracias. Muchas gracias. Fíjate que sí vi la encuesta. La encuesta que se publicó a propósito de Sinaloa. Yo preguntaba con unas personas, con un grupo de personas, a propósito de qué pasaba en Sinaloa. No de esta encuesta, sino incluso de una anterior. ¿Por qué con tanta violencia o por qué con tanta, pues sí, con establecimientos mercantiles cerrados, sin horarios? Hay horarios en donde no pueden salir a la calle, en donde no pueden salir a las carreteras. Y yo preguntaba por qué las encuestas salían así. Una persona me dijo que porque la gente incluso tenía miedo de contestar, o contestaban algo que podría no generarles un problema. No sé, eso evidentemente lo veremos en una elección, pero ojalá y Sinaloa pudiera tener mejores condiciones para desarrollarse y transitar por las calles, por los municipios, poner un negocio, tener empleo, sin que tuvieran en muchas ocasiones que estar pagando derecho de piso o tenerse que quedar en su casa por miedo a que algo vaya a pasar. Yo creo que si esta teoría que a mí me dijeron a propósito de que no contestan por miedo o contestan
algo que no les genere un problema para que no vayan después por ellos a sus casas y demás, pues yo creo que es algo terrible. Si eso es así, es terrible. Y México no se merece vivir así. No se merecen las familias de Sinaloa vivir con miedo. Veremos qué dice la encuesta en las urnas, que es la máxima encuesta de la ciudadanía que se materializa el día de la elección. Y a propósito de la UNAM, de lo que pasa en la UNAM, pues esta decisión de hacer o no el examen presencial, evidentemente, yo reitero, querida Margarita, es una decisión de nuestra máxima casa de estudios. Y esta realidad, llamémosle así, ante todo lo que se generó, pues obligará a la universidad a reentender, si me permiten la expresión, en esta etapa, porque la tecnología tiene una ruta que tampoco podemos detener, esa es la verdad. Hay que adecuar, digamos, la tecnología al comportamiento humano y a la certeza para los jóvenes que sí hacen bien las cosas. Si me permites, tengo una pregunta de una circular que está mandando la Secretaría General a las fracciones de aquí de Cámara de Diputados, a las coordinaciones, de que todos los que tengan trabajadores sindicalizados o les van a recortar tiempo y si quieren ir a comer, pues les van a recortar lo que les dan para ir a comer, y aparte tengo entendido que tienen un apoyo de alimentación. Entonces, si quieren utilizar lo que les están dando, pues se los van a quitar, o aceptan su horario extendido, que llaman ellos, que entran creo a las 9 y salen a las 7 de la noche. Hay inconformidades entre los trabajadores. Incluso el PT dijo que ellos no iba a aceptar esta disposición que tomó la Secretaría General, pues para descontarle las horas y lo que les dan de alimento. Creo que son como 110 pesos. Bueno, no. ¿Tenemos, Gustavo, algún...? Porque no, digamos, viendo el documento o verificando el documento que te refieres, solamente antes de verlo, porque cuando menos no lo tengo recibido o notificado en mi oficina, pero me parece que hay dos cosas esenciales. La primera es que están claramente establecidos en el contrato los derechos laborales, y eso evidentemente tiene una máxima legal. Y lo segundo es que tampoco se puede violar la ley en términos de los horarios. Pero si me permites, verificaremos el documento, quién lo emitió y a dónde se recibió y en qué términos está. El sindicato da a conocer esta disposición, pero por órdenes de la Secretaría General. Sí, déjame verificar el documento, Margarita, porque me dicen que no lo tenemos notificado a la oficina, y si no es así, entonces hay que ver en qué términos incluso lo pusieron. Gracias a ti. Continúa Gustavo Castillo, de 1TV. ¿Cómo está, coordinadora? Presidenta, perdón. Muy buenos días. Preguntarle, un poco recordando lo que decía Margarita de esta encuesta que se señaló en la mañana por la presidenta Sheinbaum, y estas campañas que están realizándose, que están en algunos lados desbordadas. En Chihuahua vemos este asunto. El INE ha dicho que que por lo pronto no va a regular estos actos anticipados de campaña, pero lo estamos viendo en varios estados del país donde va a haber elecciones para gobernador. En Chihuahua es uno de ellos, que la verdad está desbordado ahí todo este asunto. En la mañana, con referencia a una pregunta de si
este asunto de señalar a Morena como un narcopartido estaba dañando la imagen del partido. La presidenta saca en su pantalla esta gigante precisamente una encuesta de un periódico refiriéndose a el favoritismo que tiene Morena ahorita. Realmente todo este asunto de los actos anticipados de campaña y que incluso desde la misma mañanera se está haciendo, no deja un INE que prácticamente está afuera de todo este asunto electoral, con esta actitud de que no va a investigar estos actos anticipados de campaña. Si estamos así ahorita, ¿qué esperamos del INE en un año cuando sean las elecciones? Sí, Gustavo, bueno, es que es claro que hay actos anticipados de campaña para mucha gente, para miles o quizá millones de mexicanos, y la autoridad electoral debe fijar una posición a propósito de eso. Y la primera, más allá de una interpretación, más allá de unas reglas, digamos, para este momento, la primera es aplicar la ley. Si hay actos anticipados de campaña, son ilegales. Ojalá y podamos tener certeza de que se aplica la ley y quienes cometen actos anticipados de campaña, que se puede ver claramente, pues dejen de hacerlo, dejen de violar la ley y tengamos los periodos que nuestra propia ley establece. Cuando inicia el proceso electoral, cuando inician las precampañas, cuando inician las campañas y cuando es la jornada, está claramente establecido en nuestra ley. Tenemos un marco jurídico preciso, grande y puntual. Así es que, pues, aquellos políticos que quieran llegar a un cargo público, empezando por violar la ley, me parece que, pues, no son los políticos que México necesita, lo digo con todo respeto. Lo que tendrían que hacer es respetar las propias normas que nos hemos dado, para que así, las leyes que nos hemos dado, para que así, pues, lo puedan hacer con honorabilidad. Dice el dicho que el que no es honrado en lo poco, no es honrado en lo mucho. Si no se es honrado en una campaña, pues imagínense qué tipo de servidores públicos van a tenerse. Presidente, ¿usted confía en este INE? El PAN confía en este INE a estas alturas donde no está haciendo su trabajo y está deteniendo, o por lo menos está conformando una comisión que esté viendo estos actos anticipados de campaña, que incluso pues en la mañanera se están viendo este tipo de actos donde presentan esta encuesta que favorece obviamente a su partido, en el caso muy específico de Sinaloa? Pues yo diría, nos hemos dado instituciones, nos hemos dado leyes como país. Ojalá y no tengamos a futuro historias que violenten la democracia o que no vayan con el sentir del pueblo de México, porque votar, pagar impuestos y tener buenos servidores públicos es lo que todos los mexicanos esperan. Ojalá y tengamos instituciones electorales a la altura de esta responsabilidad. Y una última pregunta. En un Twitter que dio a conocer Federico Dorin en la mañana, pues cuestiona este asunto de que no hubo ningún detenido con respecto a esta refinería clandestina que se encontró en Reynosa, Tamaulipas. También hay otro caso del año pasado, en un decomiso también de Huachicol, en Baja California, en un predio que el dueño es un senador morenista. En la mañana, con el periodista Ciro Gómez Leiva, Fernando Gómez Mon, que es el abogado de
¿cómo se llama? Ernesto Ernesto Rufo, señalaba que no hay ningún indicio de lo que él ha visto en dos comparecencias muy largas en la Fiscalía, con la Fiscalía y en el juzgado, que no hay ningún indicio que señale a su cliente, a Ernesto Rufo Appel. Teniendo en cuenta estos dos ejemplos que le doy, de Baja California y de esta refinería clandestina, ¿qué nos puede decir con respecto a la ley que sí se le está aplicando por el momento a Ernesto Rufo, que incluso ya pues está varios días ya en Almoloya? Por favor, presidente. Claramente hay un doble rasero. Es un hecho que Ernesto Rufo es un preso político. Es un hecho que a su edad, con los antecedentes democráticos que tiene, con esta carrera durante muchos años que fue acompañada por las y los baja californianos y que dio democracia, esperanza y buenos gobiernos a su estado, que esté Ernesto Rufo en una prisión de alta seguridad en las condiciones tan complejas que se tienen que vivir ahí, por supuesto que demuestra que es un preso político y es muy lamentable para nuestro país, para la justicia, para la independencia judicial, algo como lo que se está viviendo mientras sabemos hay mucha gente involucrada con poder, con firmas, con cargos que han permitido y se han enriquecido del huachicol fiscal. Pues hoy, lamentablemente, es un ciudadano el que está preso en una prisión de alta seguridad. Es terrible para nuestro país y para la democracia. Yo espero que haya límites y que esto no continúe, porque México no se lo merece. El PAN buscará de alguna manera a Ernestina Godoy, a la fiscal, porque el mismo abogado en la mañana decía que todavía no tienen acceso a estas 20,000 fojas que implican la acusación contra Ernesto Rufo Appel. El PAN, como institución política, podría buscar un encuentro con la fiscal para que les diga exactamente de qué se le acusa a Ernesto Rufo. Bueno, estoy ya 1 mes y 3 días de poder fijar una posición desde el partido. Ahora lo que me toca es, por supuesto, apelar a que haya justicia, apelar a que haya altura de miras, apelar a que haya Estado de Derecho y apelar a que no podamos quedarnos callados cuando haya un preso político en este país. Apelar a que se siga defendiendo la verdad desde cualquier micrófono. Y cuando haya una injusticia como esta, haya micrófonos todavía abiertos, que se escuchen para reclamar literal una injusticia. Gracias a ti. Diputada, tenemos una última pregunta. Cintia Stettin, del Heraldo. Cintia, querida. Buenos días, presidenta. Yo me voy a ir a un tema un poquito más local de aquí de la Ciudad de México.
en redes sociales desde la semana pasada, y no solo en redes sociales, sino pues digamos en televisión, en radio, han estado denunciando un cártel del despojo, sobre todo en la alcaldía Benito Juárez, en colusión con funcionarios del Poder Judicial. Cuando vimos en contexto pues una reforma al Poder Judicial, donde se decía que iba a haber jueces y magistrados del pueblo, ¿qué opinión le merece esto? Y desde el Legislativo Federal, ¿qué se podría hacer para evitar esto? Porque básicamente llega una mediadora, se mete a tu casa, cambia chapas, y después de ahí pues ya no puede recuperar, y los señalamientos de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, incluso de la Fiscalía Local, es que es un problema entre particulares y no pueden hacer absolutamente nada. Me gustaría conocer su opinión. Muchas gracias. Sí, Cintia, lo he visto. Primero, esto ha evidenciado que hay una mafia del despojo en la Ciudad de México que debe detenerse, porque atraviesa a casi todas las alcaldías. Es un problema que lamentablemente se está generalizando en casi toda la Ciudad de México. Yo tengo que decirte, tuve la oportunidad de hablar con el alcalde y lo felicito porque fue gracias a la alcaldía que se puso a disposición a la señora que entró a despojar a una familia de su casa. Y esta disposición, esta puesta a disposición fue gracias a la alcaldía. Y yo, a la alcaldía de Benito Juárez. Y yo estoy absolutamente convencida de que, como bien lo has dicho tú, es un entramado entre esta mafia del despojo y autoridades. Porque no puede ser posible que haya personas que se sientan con el derecho de entrar a una casa ajena, cambiar las chapas y quitarle el patrimonio a las familias. Eso solo es posible si se sienten respaldados. Así es que yo espero que haya una respuesta precisa de respaldo a los dueños de las casas que durante muchos años seguramente tuvieron que trabajar, a lo mejor hasta generaciones tuvieron que trabajar para tener ese inmueble y que pues las instituciones los protejan. De verdad a mí me dio pues mucho gusto saber que la alcaldía Benito Juárez fue la que dijo hay que poner a disposición a la señora. Y yo, por cierto, horas después salió. Qué impresión, me parece algo verdaderamente, pues, digamos, inentendible, pero qué bueno que lo hizo la alcaldía, qué bueno que lo hizo el alcalde Luis Mendoza, y ojalá y en las demás alcaldías que está pasando esto, las alcaldesas, los alcaldes estén del lado de los propietarios, del lado de las familias, como en este caso lo estuvo el alcalde de Benito Juárez. Es un delito, el despojo es un delito local, regulado por el Congreso de la Ciudad de México, así es que, pues, ojalá y puedan generar el instrumento jurídico, pero si me permites, yo no creo que sea necesariamente un problema de un artículo de un tipo penal. El tema de fondo es quiénes son los políticos que respaldan esta mafia del despojo en la Ciudad de México. ¿Quiénes son y por qué lo hacen y qué beneficios tienen?
es preocupantísimo. Hemos visto cómo hay en otros países pues, crisis de ilegalidad porque alguien se siente con el derecho de meterse a tu casa, quitártela y dejarte sin patrimonio. Y no solamente no es sancionado, sino además es respaldado. Ojalá y eso se detenga aquí en la Ciudad de México. A ustedes los acusaban en campaña de ser el cártel inmobiliario, sin embargo ahorita no hemos visto ni a la jefa de gobierno Clara Brugada ni al magistrado Rafael Guerra hablando sobre el tema, sobre todo cuando hay una funcionaria del Poder Judicial inmiscuida en esto. ¿Es válido que callen ante estas situaciones? Pues mira, las familias, todos los mexicanos anhelan tener una casa y pensar que tu trabajo de décadas, o a lo mejor el tuyo y el de tus padres, el de tus abuelos, lo puedes perder por esta mafia del despojo, le he llamado yo, por este cártel del despojo, por estos delincuentes. No debe ser así, no debe ser aceptado y debe ser investigado y debe ser sancionado. Hay un reclamo legítimo en muchas alcaldías que debe ser escuchado y debe ser atendido. Muchas gracias, Cintia. En Morelos y en Guerrero es una situación similar, sobre todo ahí va sobre los negocios. Hay denuncias de parte de diputados federales. Por eso decía Margarita, el despojo es un delito local y se tiene que resolver y se tiene que regular, pero sobre todo se tiene que aplicar la ley. Muchas gracias. Que tengan la mejor de las semanas, saludable y bendecida para ustedes y sus familias. Muchas gracias.